Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Por Cristo y la Santísima Virgen María estamos con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. Proseguimos con el análisis doctrinal del Pater. En esta ocasión, la sexta petición: y no nos dejes caer en la tentación. Dice el Santo Doctor: hay pecadores deseosos de obtener el perdón de sus faltas. Se arrepienten y se confiesan, pero, sin embargo, no ponen todo el cuidado que deberían para no volver a caer en pecado. Ciertamente, no está bien que por una parte llore uno sus pecados arrepintiéndose y por otra recaiga en nuevos pecados, acumulando así motivos de llanto futuro. Por esto dice el Señor: lavaos, purificaos, quitad de mis ojos la maldad de vuestro pensamiento, dejad de obrar perversamente. También por eso Cristo, como antes se dijo, nos enseñó en la petición precedente a pedir el perdón de los pecados. En esta, en cambio, es decir, y no nos dejes caer en la tentación, nos enseña a pedir la gracia de poder evitar el pecado, porque la tentación es precisamente lo que nos pone en peligro de pecado. El contenido de esta petición nos invita a examinar tres cuestiones. Primera, ¿qué es la tentación? Segunda, ¿cómo es tentado el hombre y por quién? Y en tercer término, ¿de qué manera se libra uno de la tentación? En cuanto a la primera cuestión, hay que saber que tentar no es otra cosa que experimentar o poner a prueba. Tentar a un hombre es poner a prueba su virtud. La virtud de un hombre se experimenta o prueba de dos maneras, según las dos exigencias de la virtud humana. Una de estas mira a obrar el bien, la otra a evitar el mal. Es lo que dice la Escritura: apártate del mal y haz el bien. Por consiguiente, la virtud del hombre es puesta a prueba unas veces en su aspecto de obrar el bien, otras en el apartarse del mal. En cuanto al primer aspecto, se trata de comprobar si el hombre tiene prontitud para obrar el bien, por ejemplo, para ayunar u otras cosas semejantes, pues es grande tu virtud cuando se te ve pronto para el bien. De este modo, Dios prueba a veces al hombre, no porque se le oculte su virtud, sino para que todos la conozcan y tomen ejemplo. Así tentó Dios a Abraham, según se ve por la Escritura, y a Job. Y con el mismo fin envía muchas veces tribulaciones a los justos, para que, soportándolas,
pacientemente, resplandezca su virtud y adelanten en ella. El Señor, vuestro Dios, os tienta, decía Moisés a los judíos, para que se haga patente si le amáis o no. De este modo tienta a Dios, incitando al bien. En cuanto al segundo aspecto, se trata de comprobar si el hombre es virtuoso, instigándolo para que obre el mal. Si resiste bien y no consiente, entonces su virtud es grande. Si, por el contrario, sucumbe a la tentación, entonces su virtud es nula. Dios jamás tienta de esta manera porque, como dice la Escritura, Dios no pretende ningún mal y a nadie tienta. Quienes así tientan al hombre son su propia carne, el demonio y el mundo. Por la carne, el hombre es tentado de dos maneras. Ante todo, instigando al mal. La carne siempre busca sus deleites carnales, que frecuentemente constituyen ocasión de pecado, pues quien se detiene en ellos descuida las cosas espirituales. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, escribe Santiago. Asimismo, la carne tienta apartando del bien. El espíritu, de suyo, siempre se deleita en los bienes espirituales, pero el peso de la carne lo entorpece, según aquello de la Escritura. El cuerpo, sujeto a la corrupción, vuelve pesada el alma. Y San Pablo escribía a los romanos: me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Las tentaciones de la carne son muy fuertes, porque acá el enemigo, o sea, la carne, está unido a nosotros, y como dijo Boecio, ninguna peste es más eficaz para hacer el mal que el enemigo de dentro de casa. Por eso es necesario vigilar contra ella. Vigilad y orad, dijo Jesús, para no caer en la tentación. Una vez vencida la carne, se alza otro enemigo, a saber, el demonio. También el demonio tienta muy fuertemente y debemos llevar contra él un gran combate. No es nuestra lucha contra la carne y la sangre, enseña el apóstol, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Por esto se dice expresamente que el demonio es tentador, como lo muestran estas palabras de San Pablo: no fuera que el tentador os hubiera tentado. Con extraordinaria astucia procede el demonio en la tentación. Así como un buen capitán que asedia una fortaleza considera sus puntos más desguarnecidos, así el demonio tienta al hombre por la parte que está más débil. De este modo, a los que han vencido las tentaciones de la carne, los tienta en aquellos vicios a los que están más inclinados, como la ira, la soberbia y otros pecados del espíritu. Vuestro adversario, el diablo, escribe San Pedro, como un león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. El demonio sigue en sus tentaciones una doble etapa. De entrada no propone cosas evidentemente malas, sino algo que tenga apariencia de bien. Así, al comienzo, desvía ligeramente al hombre de su propósito principal, para que, una vez apartado, por poco que sea, puede ser inducido más fácilmente a pecar. Ya decía San Pablo que Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Una vez que lo ha inducido a pecar, lo encadena de tal manera que no le permite resurgir del pecado, aplicándose aquello de la sabiduría,
el vigor de su sexo está encadenado. Y así son dos los pasos que da el diablo. Primero engaña, y tras engañar, retiene el pecado. El mundo, por su parte, tienta de dos maneras. Primero, por afán excesivo y desmesurado de cosas temporales. La avaricia, enseña el apóstol, es la raíz de todos los males. Segundo, por el terror que inspiran los perseguidores y tiranos. Porque, como dice la Escritura, vivimos envueltos en tinieblas y, según enseña San Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. A este propósito, el Señor recomendaba a sus discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo. Ya hemos explicado suficientemente qué es la tentación, así como de qué manera y por quién es tentado el hombre. Falta por ver de qué modo uno se libra de la tentación. Sobre este punto, conviene advertir que Cristo no nos enseñó a pedir que no fuésemos tentados, sino que no cayésemos en la tentación. Pues si el hombre vence la tentación, merece la corona de gloria, por lo que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo el veros envueltos por toda clase de tentaciones. Y la Escritura nos advierte: hijo, si te acercas a servir a Dios, prepara tu alma para la tentación. Y también, dichoso el hombre que soporta la tentación, porque una vez probado, recibirá la corona de la vida. Así pues, Cristo nos enseña a pedir que no caigamos en la tentación, dándole nuestro consentimiento. Escribe San Pablo: no os ha sobrevenido tentación que supere la medida humana. En efecto, ser tentado es humano, pero consentir es diabólico. Mas, ¿acaso Dios mete en el mal porque la petición evangélica dice textualmente: y no nos metas en la tentación? Respondo: se dice que Dios mete en el mal en cuanto que lo permite, es decir, en cuanto que por los muchos pecados de un hombre le retira su gracia, sin la cual aquel cae en pecado. Por eso suplicamos en el Salmo: Señor, cuando faltaren mis fuerzas, no me abandones. En cambio, Dios conduce al hombre por el fervor de la caridad para que no se meta en la tentación. Porque la caridad, por mínima que sea, puede resistir a cualquier pecado. Leemos en la Escritura: las muchas aguas no pudieron extinguir la caridad. También lo conduce por la luz del entendimiento, mediante la cual nos enseña lo que debemos hacer. Porque, como afirma el filósofo, todo el que peca es un ignorante. Dios dice en la Escritura: te daré inteligencia y te instruiré. Es lo que pedía David: ilumina mis ojos, para que nunca me duerma en la muerte, para que jamás diga mi enemigo: he prevalecido contra él. Esta luz nos viene por el don de entendimiento. Y como cuando no consentimos en la tentación, conservamos limpio el corazón, Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que quiere decir que por este camino llegaremos a la visión de Dios. El Señor nos conduzca hasta allí. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que Él enseñó y de imitar sus virtudes.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por la audición y que la Santísima Virgen María y San José, su castísimo esposo, nos asistan en cada momento de la tentación. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio.